Bagnaia vuelve a ganar y se acerca en el campeonato. Augusto Fernández pone la directa hacia el título. Victoria de Foggia y ceros de Guevara y García para avivar el campeonato. Soy Alberto Sánchez y esto es Ride Through. Tras prácticamente un mes de parón, regresó la acción al Campeonato del Mundo de Motociclismo y lo hizo con el Gran Premio de Gran Bretaña, una de las citas marcadas en rojo en el calendario por ser uno de los grandes premios históricos, a pesar de que no sería prueba puntuable en el campeonato hasta 1977. Y no pudo volver la acción a la competición de mejor manera que con uno de los mejores, si no el mejor, Gran Premio de la temporada, sobre todo en el caso de la categoría reina. Y es que en MotoGP hemos vivido la mejor carrera de largo de esta temporada 2022. Una carrera que nos ha dejado algo en claro, y es que las marcas europeas están estableciendo definitivamente su dominio en la categoría. Tanto Aprilia como Ducati, sobre todo en el caso de esta última, están mandando un mensaje claro a las marcas japonesas, y es que su momento ha llegado. De los 10 primeros clasificados en la carrera del domingo, tan solo Alex Rins con su Suzuki y Fabio Quartararo con su Yamaha pudieron meterse entre un conjunto de motos europeas. Y es que tanto Ducati, sobre todo en su mayoría, con hasta 5 motos en esas 10 primeras posiciones, sumados a la KTM de Miguel Oliveira y las Aprilia de Viñales y Aleix Espargaró, coparon un top 10 en el que solamente las marcas japonesas pudieron ser como máximo séptimo con esa posición de Alex Rins. La situación se agrava si seguimos mirando un poco la tabla clasificatoria, y es que tenemos que avanzar hasta el 13º puesto para encontrar a la siguiente moto japonesa, en este caso la primera Honda, que es la de Takaki Nakagami. Justo por delante suya terminaron la Ducati de Luca Marini y la KTM de Brad Binder. Un ejemplo más del declive que están viviendo ahora mismo las estructuras japonesas, no solo Honda, en este campeonato, y que a pesar de ello cuentan con un piloto a bordo de una moto japonesa como líder del campeonato de manera indiscutible. Y es que gracias al nivel excelso de Fabio Quartararo esta temporada 2022, las motos japonesas pueden disputarle algo a las motos europeas, a los italianos principalmente. Y dentro de ese grupo de motos europeas tenemos que quedarnos con la que es sin duda ya la mejor moto del campeonato, que es la Ducati, y dentro de Ducati hay que hablar de Pecco Bagnaia, que ahora mismo se trata del hombre de moda en MotoGP, no solo por sus victorias, lleva 2 consecutivas y se acerca en el campeonato poco, pero se acerca, sino también por sus polémicas. Y es que el nombre de Bagnaia estuvo muy presente en este parón veraniego debido a su incidente mientras estaba de vacaciones en las Islas Baleares, donde tuvo un accidente con el coche y dio positivo en la prueba de alcoholemia que le realizaron posteriormente. El piloto italiano pidió perdón en redes sociales una vez se conoció la noticia. Ducati sigue contando con sus servicios, pero su imagen ha quedado un poco dañada dentro del mundo del motociclismo. Aún así, parece que no le ha afectado a nivel de confianza y conseguido sumar una nueva victoria en un circuito en el que Ducati tampoco es que cuente con grandes resultados, más allá de la victoria de Andrea Dovizioso en el año 2017. Una victoria que sin embargo no fue un paseo de rosas, y es que para poder cruzar la meta en primera posición tuvo que esperar a que Johan Zarco cometiera un error que le mandara al suelo. Es que el piloto francés que logró la pole el sábado se mostró como el piloto más rápido durante el fin de semana. En carrera, en las primeras vueltas parecía que nadie le podría hacer sombra, sin embargo poco a poco fue bajando un poco el ritmo y cuando quiso volver a subirlo cometió un error que le mandó al suelo y le privó de lograr su primera victoria en el campeonato. Una vez más, el piloto francés se encontraba cerca de lograr la que sería su primera victoria en el campeonato desde que debutara en MotoGP en el año 2017, y nuevamente se le escapa de las manos cuando mejor lo tenía. Era el piloto más rápido sin duda alguna. Tan solo un gran Alex Rins, del que hablaremos luego, parecía que podía hacerle algo de frente. Sin embargo, al francés se le veía un puntito más. Encima contaba con la mejor moto del campeonato, que es la Ducati, pero no ha podido ser, y una nueva muestra de que Zarco, cuando se encuentra en disposición de ganar, acaba fallando. Ya lo hemos visto en varias ocasiones desde que está en el equipo Pramac, también se lo vimos en su día en el Tech 3, y es un cero que le hace caer muchas posiciones en el campeonato cuando se trataba de uno de los hombres más regulares de esta temporada. Cerca también lo tuvo durante un breve periodo de tiempo Alex Rins, el piloto catalán, que viene de firmar ya el contrato para la temporada que viene con el equipo de Lucho Chiquinello. Parece haber encontrado en esa tranquilidad de tener ya un contrato asegurado para la temporada que viene la confianza necesaria para poder rendir, y es que mientras su compañero Joan Mir
a pesar de encontrarse también en el grupo de cabeza, un grupo de cabeza bastante nutrido al principio, con hasta 9 pilotos, se acabó yendo al suelo. En este caso ha sido Alex Rins el que ha conseguido terminar la carrera y durante gran parte de la misma estar peleando no solo por el podio, sino también por la victoria. Durante ciertos compases sobre todo el primer cuarto de carrera, tras la caída de Johan Zarco, Rins llegó a colocarse primero. Sin embargo, su Suzuki parece que no tiene todavía el ritmo, o al menos no es capaz de mantener los neumáticos de cara al final de carrera, y poco a poco fue cayendo en la tabla. Sin embargo, una gran séptima posición para un Alex Rins que venía atravesando un año horrible, sobre todo a raíz del anuncio de la marcha de Suzuki, dejándolo en el limbo para la próxima temporada, cuando parecía casi confirmado su continuación con la marca de Hamamatsu. A pesar de ello, parece que haber firmado ya ese contrato con el equipo LCR le ha quitado algo de presión y se le ha visto más tranquilo y más seguro con la moto. Veremos si sucede lo mismo con su compañero una vez se ha anunciado para la temporada que viene, que todo hace indicar que será próximo piloto del equipo Repsol Honda. Veremos si el anuncio de su continuidad también le ayuda a volver a terminar carreras y volver a mostrarse competitivo. Y hablando de confianza, si hay un hombre del que tenemos que hablar en estas últimas carreras que parece haber recuperado sus sensaciones y se ha adaptado completamente a su, digamos, nueva moto, es Maverick Viñales. El piloto de Girona terminó segundo, justo por detrás de Pecco Bagnaia, logrando su mejor posición con Aprilia después de aquel primer podio en el Gran Premio de Assen, el Gran Premio de los Países Bajos, y por ritmo llegó incluso a rozar la victoria. Silverstone es un circuito que siempre se le ha dado bien. Aquí logró su primera victoria en MotoGP con Suzuki y estuvo realmente cerca de lograr también su primera victoria con Aprilia en este mismo circuito. A pesar de un inicio complicado de carrera, el piloto de Rosas poco a poco fue remontando y a medida que avanzaba la carrera se veía como el piloto con más ritmo de la parrilla. Llegó a colocarse segundo tras adelantar a Jack Miller y ahí inició su caza hacia un Pecco Bagnaia que parecía bastante alejado. Sin embargo, le fue recortando a medida de medio segundo, 7 décimas incluso, conforme iban pasando las vueltas, pero un error en la penúltima vuelta, cuando ya estaba prácticamente encima del piloto italiano, le privó de poder pelear por esa victoria que hubiera significado no solo el reencuentro con la victoria de Maverick Viñales, sino la confirmación absoluta de que la Aprilia ya es una de las mejores motos de la parrilla. Y no es solo cosa de Aleix Espargaró. Un Aleix Espargaró que, visto el rendimiento de Fabio Quartararo, que estuvo bastante discreto en este Gran Premio, a pesar de que ganó la temporada pasada con puño de hierro, podría tener aquí su oportunidad para recortarle más puntos en el campeonato, un circuito donde ya logró su primer podio con Aprilia la temporada pasada, pero una caída en los entrenamientos libres 4 del sábado provocó una lesión que le impidió rendir al 100%. El piloto de Granollers partió sexto, justo por detrás de Fabio Quartararo, y en carrera siempre estuvo a su vera sin ser capaz de superarle y quedar por delante. Aún así siempre estuvo muy cerca de él y impidió que le metiera una sangría de puntos que le dejaran completamente fuera del campeonato. Sin embargo, las pruebas realizadas el lunes sobre su lesión confirmaron lo peor, y es que en esa caída se fracturó el talón, una lesión que pone en jaque su participación en el próximo Gran Premio de Austria de dentro de 2 semanas. Por el momento debe permanecer una semana en reposo absoluto, lo cual impedirá seguir entrenando como suele hacer con la bicicleta durante esta primera semana de impasse entre el Gran Premio de Gran Bretaña y el Gran Premio de Austria. Y en caso de no poder participar en la cita del Red Bull Ring, seguramente estemos hablando del adiós a la lucha por el campeonato por parte de Aleix. Esperamos una pronta recuperación del piloto catalán y estaremos pendientes de comprobar si participa o no en la cita austriaca. Pasamos ahora a la que fue la última carrera del domingo, por ese horario particular que tiene el Gran Premio de Gran Bretaña. Pasamos a Moto 2, donde parece que hay un nuevo claro dominador del campeonato. Si al principio del campeonato parecía que Celestino Vietti iba a dominar con puño de hierro, ahora el hombre que parece que va a dominar la categoría sin oposición alguna es Augusto Fernández, que acaba de conseguir su tercera victoria consecutiva, la cuarta de la temporada, y se coloca como líder en solitario del Campeonato del Mundo de Moto 2. En una carrera que sorprendentemente lideró durante gran parte de la misma Alonso López con la Bosco Oscuro, el piloto mallorquín, nacido en Madrid, del Red Bull KTM Ayo, supo administrar sus neumáticos de manera que al final de carrera era el que mejor condición tenía para poder exprimir su moto al 100%, lo cual le permitió recortar esa gran ventaja que había logrado Alonso sobre el grupo perseguidor durante gran parte de la carrera, llegar a colocarse a su rueda durante una serie de vueltas hasta pasarle en la penúltima e impedir que el piloto de Bosco Oscuro
se la devolviera en la última vuelta y asegurarse así una nueva victoria. Sumado al cuarto puesto de Ogura y el sexto de Vietti, le permiten colocarse como líder en solitario del campeonato por primera vez en toda la temporada. Un Augusto Fernández que impidió de esta manera que Boscoscuro o Speed Up rompiera esa sequía de 4 años sin lograr una victoria desde aquella lograda por Fabio Quartararo en el Gran Premio de Cataluña del año 2018, y es que pocas veces ha estado tan cerca una Boscoscuro de lograr la victoria como lo ha estado esta vez Alonso López, el piloto español que ha encontrado en la montura italiana su redención en el Campeonato del Mundo. Tras verse fuera la temporada pasada por el despido del equipo de Max Biaggi en Moto3, tuvo que buscarse la vida en el Campeonato de España de Moto2, donde recaló en el equipo de Luca Boscoscuro como compañero de Fermín Aldeguer, llegando a destacar pero no lo suficiente para tener un hueco esta temporada en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Sin embargo, su oportunidad llegó casi de la nada. El mal inicio de temporada que estaba teniendo Romano Fenati, sobre todo en comparación de su compañero Fermín Aldeguer, que estaba incluso peleando por posiciones altas en esos primeros compases de la temporada, le abrieron la puerta del equipo en el Mundial, cuando él iba a disputar el Campeonato de España de Velocidad. Conocedor ya de la moto italiana, no tuvo que pasar por un periodo de adaptación para ir rápido de primeras. Poco a poco le iba comiendo la tostada a su compañero y logra su primer podio en Moto2, rozando casi su primera victoria en el Mundial, siendo este tan solo su segundo podio en el Campeonato del Mundo. Piloto al que nunca le terminaron de salir las cosas en Moto3, también en parte debido a su altura, y que de golpe y porrazo se ha encontrado con una oportunidad que ha sabido aprovechar a la perfección y que sin duda le asentará como un piloto de este campeonato durante los próximos años. Otro nombre a destacar que esa carrera ha sido el del británico Jake Dixon, que logra su segundo podio consecutivo. El piloto británico, ante la ausencia de su compatriota Sam Lowes en esa carrera, se quedó como la única esperanza inglesa para poder ver a un piloto local en las posiciones altas, y no ha decepcionado. Después de un inicio de temporada convulso en el que, a pesar de que se le veía con ritmo, logró la pole por ejemplo en el Gran Premio de Indonesia, no terminaba de rematar, acababa siempre yéndose al suelo cuando se encontraba en posiciones altas. Es algo que hemos visto en él repetidamente en estas últimas temporadas. Sin embargo, ya consiguió romper esa maldición en Cataluña, que terminando cuarto, rozando el podio incluso, que lo perdió en la última vuelta. Podio que ya consiguió saborear en el Gran Premio de los Países Bajos antes del parón, y ahora con este podio en casa refrenda ese buen estado de forma en el que se encuentra y sobre todo de confianza. Un piloto que siempre se le ha visto a la velocidad, pero que la irregularidad ha sido también una marca de su carrera deportiva. Parece que ahora está encontrando esa regularidad que tanto se le ha echado en falta estos últimos años, y se convierte en la gran esperanza del equipo Aspar para poder hacer una gran segunda mitad de temporada. Algo que se espera que también ocurra con Albert Arenas en un futuro, y es que ya llevamos varias carreras en las que el piloto español del equipo Aspar se está mostrando por fin arriba después de una temporada complicada en su debut en Moto2. Parece haberle encontrado el punto a la moto, sin embargo le está costando a rematar, y ya sea por causas propias o causas ajenas, cuando ha estado muy arriba peleando por podio, incluso por la victoria, como ya ocurrió en Sachsenring, se ha acabado yendo al suelo. La regularidad le está siendo esquiva al piloto de Girona. Sin embargo, tiene su compañero un buen ejemplo para confirmar primero que la moto va bien, la moto es competitiva, y que con un pelín de suerte sin duda se puede convertir en uno de los principales protagonistas de las próximas carreras, terminando en el podio y quién sabe si logrando su primera victoria en la categoría. Una primera victoria que también acecha Aaron Canet, el piloto de Castellón, que volvía en ese Gran Premio después de perderse el Gran Premio de los Países Bajos debido a su lesión en la nariz tras el accidente de coche que tuvo en Alemania, y que lo hizo peleando por el podio con Dixon y Ogura durante gran parte de la carrera, y quedando en esa quinta posición, recortándole puntos a Celestino Vietti, eso sí, perdiendo ante Augusto y Ogura. Sin embargo, se mantiene en esas posiciones de cabeza, vuelve a puntuar después de ese cero forzado que tuvo que sufrir en Assen, y ahora le toca aferrarse a tener una gran segunda mitad de temporada que le permita reengancharse a esa lucha por el campeonato y aspirar a lograr su primera corona en el Campeonato del Mundo. Un campeonato en el que el equipo Aspar parece ahora mismo uno de los grandes animadores del campeonato, tanto en Moto3 como en Moto2. Sin embargo, solo tuvo la alegría en esta última carrera de Jake Dixon, y es que a sus dos pilotos en la categoría de Moto3, sumado a Albert Arenas, tampoco puntuaron. De un fin de semana tranquilo en la categoría pequeña, en el que no había habido ni una sola caída, ni en los dos entrenamientos libres del viernes, ni en el libre del sábado, ni en la clasificación, ni en el warm-up, a un final caótico. Y es que después, tras
3/4 partes de carrera en la que tampoco hubo ninguna caída, las últimas 5 vueltas fueron una locura, con hasta 7 abandonos. Y los que más los han sufrido son los dos pilotos del equipo Aspar, tanto Izan Guevara como Sergio García, los dos líderes del campeonato, con García por delante de Guevara, que ven cómo son forzados a retirarse por causas ajenas y permiten que Denis Foggia se acerque un poquito más en el campeonato. Izan Guevara partía el domingo con una gran ventaja respecto a Sergio García, que había realizado una mala clasificación, mientras que Guevara partía como segundo. Sin embargo, en carrera la situación se dio completamente la vuelta, con un Izan Guevara sin ritmo que se encontraba en mitad del grupo que peleaba por la victoria, un grupo bastante nutrido de pilotos, y con un Sergio García que ya remontó posiciones hasta colocarse en la posición alta de cabeza. Sin embargo, a falta de 5 vueltas para el final, Ayumu Sasaki, que venía de ganar en el Gran Premio de los Países Bajos en Assen, cometió un error apurando la frenada en una de las últimas curvas del circuito, que finalizó con una colisión contra el propio Sergio García y con el piloto japonés en el hospital, varios traumatismos cervicales. Este cero de García iba a suponer una oportunidad de oro para Izan Guevara para saltar el liderato del campeonato. Sin embargo, un toque de Iván Ortola a 2 vueltas del final con la rueda trasera de Denis Onchu provocó la caída del español, que arrastró sin el quererlo al piloto mallorquín del equipo Aspar, provocando otro cero para él cuando mejor se encontraba en el campeonato y que le impide acechar esa primera posición. El gran beneficiado de todo esto, Denis Foggia, el piloto italiano, vuelve a ganar por fin en el campeonato después de solo lograr una victoria esta temporada en el Gran Premio de Indonesia, y rompe así el claro dominio de las KTM. Recordemos que tanto Gas como Husqvarna, que vienen de ganar las últimas carreras, en realidad son KTMs con un nombre distinto, y que le permite esa victoria, si bien no reengancharse porque se encuentra todavía muy lejos en el campeonato, pero sí recuperar sensaciones justo antes de llegar al Gran Premio que lo cambió todo para él la temporada pasada. Recordemos que fue a partir del Gran Premio de Austria cuando se liberó, después de llevar un año bastante malo, con solo un podio y cabreado con el equipo. Fue a partir de Austria que, tras firmar la renovación, empezó a ganar y se convirtió en el piloto más regular y el mejor rendimiento de la segunda mitad de la temporada. Veremos si esta sufrida victoria, a pesar de que en mitad de carrera se encontraba en primera posición con cierta ventaja respecto al resto y con su compañero Suzuki segunda posición defendiéndole y protegiéndole de los ataques de los rivales, un Suzuki que también se acabaría yendo al suelo. Veremos si esta victoria supone un punto de inflexión para el piloto italiano del equipo Leopard y le convierte de nuevo en un aspirante al título. Foggia y los dos pilotos del equipo Aspar no han sido los únicos nombres destacados en esa carrera, y es que tenemos que hablar de una de las grandes sorpresas de esta carrera, que estaba siendo Iván Ortola, el piloto español, debutante en la categoría, que sin que nadie lo esperara se mostró en las posiciones de cabeza y estuvo incluso luchando por la victoria durante el último tramo de la misma. Se le veía como uno de los pilotos más fuertes y parecía que una de las posiciones de podio iba a ser suya. Sin embargo, ese toque con la rueda trasera de Denis Onchu le provocó que se fuera al suelo y arrastrara con él a Izan Guevara y le impidió lograr la que iba a ser su mejor posición del campeonato del mundo, superando aquel séptimo puesto que logró en Mugello esta misma temporada. Otro nombre del que hay que hablar es el de Jaume Masia, que sí logró subir al podio y lo hizo además con remontada. El piloto del Red Bull KTM Ayo partía 17º, estaba teniendo un muy mal fin de semana, pero entre las caídas y, como él comentó posiblemente en la entrevista post carrera, su nivel de confianza, consiguió ir remontando poco a poco posiciones y acabar en esa segunda posición que le permite romper esa irregularidad de las últimas carreras y que veremos si le permite continuar en ese estado de confianza para el próximo Gran Premio, un Gran Premio muy especial para él, ya que fue en el circuito del Red Bull Ring, en el que debutó en el Campeonato del Mundo, realizando una sorprendente carrera que casi acaba con podio incluso, además de ser el Gran Premio de casa para su equipo. Por último, me quedo con un nombre del que he ido hablando a lo largo de esa temporada, que la irregularidad en las últimas carreras le está marcando, sin embargo va camino de convertirse de largo en el Rookie del Año, y es Diogo Moreira, el joven piloto brasileño que logró aquí, para sorpresa de todos, su primera pole y que va dando poco a poco pasitos en el campeonato para convertirse sin duda en uno de los nombres, sobre todo de cara a la temporada que viene. El ritmo de carrera no fue bueno, por lo tanto no pudo aprovechar esa posición de privilegio que logró el sábado. Finalmente, con todas las caídas que hubo en la parte alta de la tabla, terminó en una discreta sexta posición. Discreta por el hecho de que partía en pole, pero que esto no ensombrezca los cada vez más detalles de calidad que nos va dejando el piloto brasileño, que se postula para ser el heredero del mítico Alex Barros en el Campeonato del Mundo. Veremos qué es capaz de hacer el joven piloto en lo que resta de campeonato
de momento ya tendrá sus ojos, como todos los pilotos de este Campeonato del Mundo de MotoGP, ya puestos en Austria, en el Red Bull Ring, circuito que ha sufrido una modificación en esa curva 2 tan peligrosa, donde hace tan solo 2 años casi vimos una tragedia que hubiera cambiado para siempre el mundo del motociclismo, con ese accidente de Morbidelli y Zarco, cuyas motos pasaron justo por encima de Maverick Viñales y Valentino Rossi. Para esta temporada se ha decidido incluir una chicane para reducir la velocidad en esa subida. Veremos cómo afecta esta pequeña modificación también al rendimiento de las motos, una recta menos que pueda aprovechar la potencia de la Ducati y que pueda abrir la puerta quizás a otras motos para pelear por la victoria, y un gran premio en el que ya se esperan novedades confirmadas. Es que Pete Bader, el director de KTM, ha confirmado que en el Gran Premio de Austria será anunciado el primer piloto de los dos que formarán pareja en el equipo Tech 3. Se trata de un secreto a voces que será Paul Espargaró, el piloto que ocupe esa moto del equipo satélite de KTM. El propio piloto lo ha dejado entrever en alguna que otra entrevista en este último Gran Premio, y en las declaraciones dadas por Bader, donde confirma que se va a anunciar ese piloto, habla de un piloto experimentado, dando todo hace indicar que será el piloto actualmente del Repsol Honda Team el que ocupe esa moto naranja. De eso y mucho más hablaremos la semana que viene en Ride Through. Hasta entonces, a seguir dando gas.